cuando nosotros ponemos en orden las cosas, primeramente buscando a Dios, primeramente agradando a Dios, haciendo lo que yo debo hacer para Dios, entonces todo lo demás va a ser añadido. Porque, ojo, ¿qué sucede con las familias que no están teniendo ese tiempo, por ejemplo, con sus hijos? Al final, el papá que decidió dedicar el tiempo primeramente a hacer dinero, a trabajar, no logró vivir o pasar un tiempo especial de calidad con sus hijos. Ahí es donde vemos hijos que no tienen el afecto, que al final se desviaron, que tomaron otros caminos, niñas inseguras porque no estuvo ahí la presencia, paternidad, el papá. Es necesario para ti, hijo, hija de Dios, que nos alineemos al orden que Dios nos habla, porque de esa manera vamos a tener una vida plena, una vida en orden, cosa que no es fácil, pero la palabra de Dios que es viva, penetra y nos abra. Saber administrar es un verdadero desafío y una responsabilidad que Dios nos ha dado a todos. Hoy nuestro tema es mayordomía cristiana. Antes quiero saludarte a ti que te conectas por primera vez aquí en mi canal de YouTube. Bienvenido. Mi anhelo es que seas edificado por este discipulado que he llamado Creciendo en el Conocimiento de Dios y que puedas llegar hasta el final. Para ti que estás empezando en este caminar con el Señor, que eres nuevo creyente, necesitamos conocer verdades bíblicas para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Así que anhelo que llegues hasta el final. Y para ti que estás ahí conectado desde el principio, me alegra que continúes allí y estudiemos juntos esta serie de discipulado. Ten ahí a la mano tu Biblia para que puedas tomar nota y juntos estudiar la palabra. Amén, y que puedas llegar hasta el final. Hoy nuestro tema es mayordomía cristiana. Mayordomía cristiana. Y como decía hace un momento, administrar no es una tarea fácil, es un desafío. Por cierto, hay personas que van a la universidad, que estudian 5 años, se preparan para aprender principios de administración. Y son administradores de empresa, administrador, ¿verdad? Pero tú y yo hemos sido escogidos también por Dios. Tenemos una responsabilidad de ser administradores. Y yo te invito a que pongas mucha atención a este mensaje, porque yo sé que la palabra va a cambiar tu mentalidad y hoy vas a empezar a ver de una manera diferente aún tu vida, empezando por entender que ni siquiera nuestra vida nos pertenece y somos solo administradores de ella. ¿Amén? Mayordomía cristiana, mayordomía cristiana. Cuando hablamos de mayordomía, ¿verdad? Hablamos de un mayordomo. Pensamos, y no sé si en este momento estás ahí conectada conmigo, conectado, piensas en un mayordomo es aquel que administra los bienes, pero él no es el dueño, él administra. Y cuando nosotros pensamos en un mayordomo, seguramente se viene a nuestra mente, viene a mi mente, es una persona que administra, ¿verdad? En una casa de gente muy adinerada. Normalmente hoy ya no vemos mucho esto, pero ciertamente un mayordomo administra en una casa de gente con mucho dinero. Bueno, tú y yo somos mayordomos, administradores de lo que Dios nos ha entregado. Porque mira lo que dice, y quiero empezar con esta cita bíblica que está, el salmista dice, en el capítulo 24, versículo 1, yo te invito a que vayas ahí en tu Biblia, a que tú puedas junto conmigo leer la palabra. Amén. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es la tierra y su plenitud, haciendo referencia a todo lo que está en ella. Dice, el mundo y los que en él habitan. Entonces está hablando no solamente de cosas materiales, sino que dice el mundo y los que en él habitan, haciendo referencia de las personas. Amén. Entonces tú y yo y todo el mundo en su plenitud le pertenece a Dios. Pon atención porque es importante que tú y yo tengamos claro este principio de propiedad, para que nosotros podamos reconocer o podamos vivir una vida sometida a la voluntad de Dios, a como Dios quiere que yo dirija mi vida. Primero tengo que tener claro este principio de propiedad, y es que Dios es el dueño de todo. Primero yo tengo que haber aceptado al Señor como mi Salvador y como Señor. Y aquí hay algo bien interesante que yo quiero decir.
y esto lo recibía escuchando un mensaje antes de preparándome para este mensaje, y es, nosotros decidimos o recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, pero muchas veces, ¿verdad? El cristiano, y no sé si usted ha escuchado personas así, Jesús es mi Salvador, es fácil decirlo, porque cuando yo reconozco a Jesús como mi Salvador, yo estoy recibiendo de Él sus beneficios, la salvación, el perdón de pecados, la paz que me da, ¿verdad? Pero reconocer y decir, el Señor es mi Señor, entonces yo ahí estoy entregando, yo estoy diciendo, tú eres mi dueño, yo te pertenezco. Ahí ya yo entonces, como tú eres mi dueño, yo no soy dueña de mí misma, yo entonces reconozco que debo darte cuentas a ti, que debo entregarte a ti, amén, lo que tú me estás pidiendo. Entonces, para que tú y yo podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, para que podamos nosotros avanzar conforme a la voluntad de Dios y lo que Dios nos está pidiendo, entonces primero hemos tenido que haber reconocido que Dios es nuestro Señor, que Dios es nuestro Salvador y Señor. Amén. Si hoy tú no has recibido a Jesús como tu Señor, no lo has aceptado, entonces va a ser muy difícil entender y someterse a lo que Dios nos habla. Amén. Ahora, ¿qué es lo primero que el Señor nos entrega? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos administrar? Y es nuestra vida, porque la vida es de Dios. Entonces, yo te quiero hablar de 4, y quiero dejártelo de esta manera para que puedas ahí memorizarlo, de 4, he llamado 4 T's, ¿verdad? Que esto va a involucrar y va a envolver todo en nuestra vida. Y es el tiempo, los talentos, los tesoros y el templo, que habla de nuestra salud. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, vivir con responsabilidad, administrar responsablemente, es algo que el Señor demanda de ti y de mí, porque Él es el dueño de todo, del mundo, su plenitud y los que en Él habitan. Entonces, tú y yo necesitamos primero tener claro esto. Wow, yo no soy dueño ni siquiera de mi vida. Jehová, Dios, es el dueño de todo. Y el Señor me ha confiado a mí para que yo administre mi vida. Amén. La vida que Él me dio. Amén. Entonces, eso es importante. Amén. Que tú puedas reconocer y decir, Señor, yo te reconozco como mi Salvador y como mi Señor. Entonces, yo me someto a ti. Entonces, volviendo un poco al concepto, mayordomía cristiana está hablando de la administración responsable, ¿verdad? El cristiano debe vivir de una manera responsable y administrar lo que Dios le ha entregado. Quiero empezar con el tiempo. El tiempo nos los ha entregado, es de Dios, amén, es de Dios. Y hay algo interesante, y es que todos tenemos el mismo tiempo. Es tremendo porque a veces podemos creer que no, el que tiene más, no tiene más tiempo. Dios le dio talentos, sí, a uno, a otros le dio un poco más, no me quiero adelantar, pero el tiempo es el mismo. Tú y yo tenemos el mismo tiempo, y el Señor dice en la carta que el apóstol Pablo escribe a los de Éfeso en el capítulo 5, versículo 15 y 16, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice, aprovechando bien el tiempo, que seamos diligentes, andando no como necios. ¿Cómo estamos hoy nosotros invirtiendo nuestro tiempo? Porque, ojo, el tiempo yo no lo puedo comprar, yo no lo puedo vender, yo no lo puedo alquilar. El tiempo solo se gasta o se invierte. ¿Cómo yo estoy? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Lo estoy gastando en redes sociales? ¿Estoy gastando el tiempo en cosas vanas? ¿O estoy invirtiendo mi tiempo? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? Entonces, aquí es importante que nos hagamos esa pregunta en este momento. Y quiero hacer un paréntesis, afirmo aquí, por favor, porque esto es para el Hijo de Dios. Nosotros necesitamos entender que nuestro tiempo, y es tremendo porque a veces nosotros podemos decir, yo hago con mi vida lo que quiero.
y ciertamente el Señor nos ha dado un libre albedrío, pero nosotros no tenemos la libertad de escoger las consecuencias. Entonces después estamos quejándonos, y vamos a ver más adelante en el desarrollo del mensaje en diferentes áreas porque simplemente no las administramos bien. Es que no me rinde el tiempo, es que no estoy cumpliendo mis proyectos, es que no estoy logrando esto, pero entonces, ¿cómo estás invirtiendo tu tiempo? ¿En sueño, en pereza, en flojera? ¿O estás invirtiendo tu tiempo en leer, en prepararte, en sentarte en un computador, en trabajar en esos proyectos que Dios ha puesto ahí en tu corazón? Amén. Entonces va a haber una consecuencia dependiendo lo que nosotros escojamos hacer, decidamos hacer con el tiempo que Dios nos ha dado, ¿ok? La Biblia dice, la palabra de Dios dice no siendo ociosos. La Biblia advierte contra la ociosidad, es el estado de no hacer nada productivo. Se considera que la ociosidad puede llevar a la tentación y al pecado. Eclesiastés capítulo 10, versículo 18 menciona que la pereza puede llevar a problemas de ruina. Porque, ojo, la pereza, la palabra de Dios dice, ¿verdad? El alma perezosa desea, nada alcanza. La palabra de Dios dice que el perezoso anhela, ¿verdad? Dormir, pero el mucho dormir te llevará a la pobreza. Todo esto dice la Biblia. Entonces, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? El tiempo lo aprovecho, ojo, que esto es muy importante, y aquí desarrollo más este primer punto. El tiempo no solo lo invierto bien cuando yo tengo una agenda y yo tengo una programación y yo tengo un schedule, yo tengo una planeación de mi tiempo, sino cuando yo tengo prioridades. Y por eso al principio decía, en estas 4T, tiempo, templo, talentos y tesoros, está envuelta toda nuestra vida. Porque en cuanto al tiempo, aquí, ahora que entiendo que el tiempo es de Dios, ¿cómo yo honro a Dios con mi tiempo? ¿Cómo yo puedo ser fiel a Dios entendiendo que Él es mi dueño y que mi vida le pertenece? ¿Cómo yo le honro con mi tiempo? Primeramente, dándole el primer lugar a Dios, poniendo a Dios en primer lugar, dándole tiempo a la familia, teniendo tiempo con la familia. Ahora, vamos teniendo tiempo para leer, para aprender, ¿verdad? Para prepararme. Pero vamos a leer qué dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice la palabra de Dios, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces aquí hay una clave y algo claro que el Señor nos está diciendo en su palabra, cómo yo puedo ser fiel y cómo yo puedo administrar bien mi tiempo. Primeramente buscando a Dios. A veces nos esforzamos tanto y nos matamos tratando de hacer cosas y no tenemos el tiempo para Dios porque tengo que trabajar, tengo que hacer. Y esto es tremendo, mira, pon mucha atención porque yo lo he experimentado en mi vida. Cuando tú decides darle el primer lugar a Dios, tener ese tiempo con Dios, buscar la dirección de Dios, tú vas a llegar más rápido o se te va a dar lo que necesitas más rápido, vas a tener claridad. A diferencia que si no buscas primeramente a Dios, la dirección de Dios para eso que quieres hacer, te va a tomar más tiempo, te va a tomar más recursos llegar allá. Entonces, cuando nosotros ponemos en orden las cosas, primeramente buscando a Dios, primeramente agradando a Dios, haciendo lo que yo debo hacer para Dios, entonces todo lo demás va a ser añadido. Amén. Entonces, en cuanto al tiempo, yo necesito no solamente, listo, aprovecho el tiempo, tengo una agenda y siendo productivo, sino priorizando, dándole primeramente el lugar a Dios, dándole el tiempo a mi familia, para ti, esposo, esposa, que ustedes puedan tener un tiempo de calidad. Porque, ojo, ¿qué sucede con las familias que no están teniendo ese tiempo, por ejemplo, con sus hijos? Al final, el papá que decidió dedicar el tiempo primeramente a hacer dinero, a trabajar, no logró
vivir o pasar un tiempo especial de calidad con sus hijos. Ahí es donde vemos hijos que no tienen el afecto, que al final se desviaron, que tomaron otros caminos, niñas inseguras porque no estuvo ahí la presencia, ¿verdad? La paternidad, el papá y muchas cosas que podemos ver por la falta de ese tiempo que el padre debió dedicar. Aún la esposa que está amargada, muchas veces hasta la infidelidad, porque no está en orden, el orden de Dios, y por eso hago énfasis en que es necesario para ti, hijo, hija de Dios, que nos alineemos al orden que Dios nos habla, porque de esa manera vamos a tener una vida plena, una vida en orden, cosa que no es fácil, pero la palabra de Dios que es viva, penetra y nos habla, ella abre nuestro entendimiento y entonces podemos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en este primer punto, hablando de mayordomía cristiana, administración responsable de mi vida, en este primer punto, el tiempo, yo necesito honrar a Dios dándole el primer tiempo. Yo necesito priorizar, darle el tiempo que necesita mi familia, tener tiempo también para la salud, tener tiempo para prepararme, para leer, a veces evitar tiempo en las redes sociales, lo cual no te edifica, leer primeramente la Biblia, pero también otros libros, artículos que te edifiquen, que tú puedas realmente invertir bien el tiempo, que tú puedas invertir el tiempo en aquello que te edifica, que te conduce al propósito de Dios. Amén. Segundo, talentos. Recuerden, mencioné tiempo, talento, tesoros y templo. Los talentos habla de las capacidades. Amén. Cuando hablamos de talentos, habla de las capacidades que Dios nos ha dado. Y es importante esto. El talento viene innato con la persona. A veces hay confusión entre talento y los dones, pero los dones son espirituales. Y mira qué especial esto. Dios es una cosa maravillosa, es tremendo su amor aún por todos, porque nosotros tenemos talentos dados por Dios. Y el talento es una habilidad innata, ¿verdad? Que una capacidad que luego cuando tú la vas entrenando, se convierte en una habilidad, pero viene con la persona. Cuando la persona nace de nuevo, es decir, se convierte a Cristo, recibe a Cristo, a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo es el que nos da los dones. Entonces los dones son espirituales, son un regalo de Dios. Igual el talento, pero el talento son esas áreas fuertes, eso que cuando tú lo haces te apasiona, eso es lo que tienes, una habilidad, una experticia, eso que tú puedes hacer con facilidad. Amén. Entonces vemos en la palabra, en el libro de el evangelista Mateo, en el capítulo 25, versículo 14 al 30, ahí nos cuenta la parábola de los talentos. Y la palabra nos habla con claridad que el Señor le dio a uno un talento, le dio otro talento, ¿verdad? Dio 2 talentos, dio 5 talentos. El Señor a todos nos dio. Nadie puede decir que no tiene talento. Quizás no lo has descubierto, pero tienes talento, porque Dios te ha dado talento, Dios te dio esas habilidades que ya vienen contigo. Amén. Entonces, Dios va a pedirme un día cuenta por esos talentos. A veces tenemos temor, a veces no lo sabemos. Y yo te invito a que tú puedas primero orar a Dios, buscar también la asesoría profesional, preferiblemente de un profesional que sea cristiano, ¿verdad? Que sea creyente, un coach, psicólogo, y te va a poder ayudar y direccionar, porque hay maneras, y el Espíritu Santo a nosotros profesionales nos da la sabiduría, yo lo creo, en esas áreas para poder guiar a una persona y descubrir cuáles son sus talentos. Puedes hacerlo. Si hoy no tienes claro tus talentos, porque sí tienes talentos, descúbrelo. Primero ora y busca la ayuda. Pero si hoy tú tienes claro cuáles son tus talentos, pero has tenido miedo, te has excusado, la pereza te está ganando, la flojera, dices que no puedo, no tengo cómo hacerlo, pídele ayuda a Dios, pero esfuérzate, porque un día Dios va a pedir cuenta. Un día Dios nos va a pedir cuenta. Y hay algo importante aquí. Y lo dije hace un momento que me impresiona el Señor, porque los talentos, en ellos hay propósito. Mira, es tremendo. Hay algo que tú sabes hacer, y con aquello que tú sabes hacer, Dios te va a usar.
aunque en ese momento, y esto es más profundo, tal vez tú todavía no te has convertido, pero en la soberanía de Dios, con ese talento que Dios te dio, Dios va a hacer algo, Dios te va a usar de alguna manera. Además, los talentos que Dios nos ha dado, el talento te ayuda y es la manera como tú y yo podemos trabajar y tener un recurso. Hay personas hoy que están pasando una necesidad, que están arrumados en un lugar, que no son capaces no tienen la posibilidad de crecer, de generar un recurso, porque simplemente están ahí echados por la flojera, por la pereza, por el miedo, por el temor, porque tienen talento. El talento que Dios te ha dado, cuando tú lo pones en práctica, te va a permitir tener unos recursos, económicamente hablando, con lo que tú vas a poder cubrir las necesidades, que Dios lo hace, pero a través de esta manera, porque el dinero no te va a caer del cielo. Entonces necesitas creer que Dios está contigo, que si Dios te dio el talento, Él también te ha dado la capacidad, Él te prepara, ¿verdad? Y nos da las herramientas, porque nosotros necesitamos accionar para poder desarrollarlos. Entonces es importante que entiendas que los talentos son de Dios que te los dio y te va a pedir cuentas. Amén. Y que tú puedas esforzarte por esto. Yo quiero dejarte meditando en esto y el próximo mensaje, el próximo capítulo, vamos a continuar con tesoros y templos. Dios tiene más para hablarnos en este tema de mayordomía cristiana y cómo nosotros podemos administrar de una manera responsable lo que Dios nos ha dado. Yo creo que cuando entendemos y tenemos claro que Dios es dueño de todo, vamos a ser más cuidadosos, vamos a ser más responsables, vamos a como quien dice, a ponernos pila y decir, wow, yo necesito darle cuentas a Dios por mi vida. Y yo necesito empezar a administrar y a ser fiel con Dios en aquello que Él me ha dado, en mi tiempo y los talentos. En el nombre de Jesús, amén. Anhelo que esta palabra hable a tu corazón y que puedas levantarte, primeramente entender que no somos dueños ni de nuestra vida, que de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que habitan en ella. Y que puedas levantarte y trabajar para ser fiel en aquello que Dios te ha entregado. Dios te bendiga, no olvides suscribirte en mi canal, activa la campanita para que cada vez que yo comparto un mensaje te llegue la notificación y te espero la próxima semana con un nuevo mensaje, la segunda parte de este tema, mayordomía cristiana, en esta serie de discipulado, creciendo en el conocimiento de Dios. Dios te bendiga.